Entonces, como habíamos quedado, la clase pasada no alcanzamos a desarrollar nuestra actividad o la actividad que les tenía preparado para ustedes para jugar un poquito con el tema de historia del derecho sindical. Entonces, por favor, ingresen a kahoot.it y ese sería el código. ¿Listo? Entonces, déjenme, yo les presento acá el juego. ¿Qué es este? Ahora sí. Listo, todos ven la presentación, ¿sí? Ya está Sebastián. Entonces, en esta oportunidad, las 3 personas que queden en el podio van a tener punto positivo, ¿listo? Los 3 primeros van a tener punto positivo. Entonces, por favor, todos ingresen al juego. Van 8 personas. Las personas que no ingresen, pues pierden la posibilidad de acceder a los puntos positivos. ¿Listo? Un minuto más y comenzamos. Michelle, muy bien. ¿11 personas? ¿Qué pasa con el resto? Profe, es que yo estoy teniendo problemas, pero ya estoy teniendo problemas con el computador, pero ya ingresé. Ok. Profe, a mí no me deja ingresar No te con el deje código. ingresar. No. Tan raro. ¿Y si actualizas de pronto la página? Profe, a mí tampoco me dice que el PIN es incorrecto, no sé por qué. Pero si ese es... Ah, y Steven ya ingresó. Sí, ya, profe, pues le di en recargar la página. Listo. Sí, pues de pronto recargando la página se actualiza y de pronto ahí sí los deja sin ningún problema. Diana también ya ingresó. Juanita igual. Listo. Entonces comencemos, ¿vale? ¿Todos listos? ¿Todos preparados? Entonces, primera pregunta. ¿En cuál de estas empresas americanas trabajan los obreros de la masacre de las bananeras? Entonces, identifiquen el logo. Quedan 5 segundos. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. La mayoría, 9, entonces, le atinaron a la respuesta. Espérenme, subámosle acá. La muerte del liberal Rafael Uribe ocasionó la caída de la llamada hegemonía conservadora. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden que la caída de la hegemonía conservadora se debió a la masacre de las bananeras. Bien, Steven, muy bien. Juanita y Andrés también ingresan al podio.
¿Cuál de las siguientes organizaciones sindicales a nivel nacional fue la primera creada en Colombia? La Confederación Sindical de Colombia, Unión Sindical Obrera, Federación Colombiana de Educación, Unión de Trabajadores de Colombia. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La CTC, muchachos, Confederación Sindical de Colombia. CTC, ¿listo? La otra, la otra confederación es la Unión de Trabajadores de Colombia, pero recuerden que esta fue creada para hacerle juego a la CTC que se había inmiscuido en política, recuerden. Steven, muy bien, conserva su primer puesto. El Código Sustantivo del Trabajo fue expedido a través de los decretos 2363 y 3743 del año 1950. ¿Verdadero o falso? Se nos está acabando el tiempo, 5 segundos. Verdadero, muy bien. Eso. ¿Cuál de los siguientes no fue presidente de Colombia el 13 de junio de 1953? 13 de junio de 1953. ¿Quién no sería presidente ese día? Alfonso López Michelsen. Recuerden que ese 13 de junio de 1953 fue el día de los 3 presidentes, ¿sí? Que Roberto Urdaneta estaba reemplazando por cuestiones de salud a Laureano Gómez y cuando este le pidió el poder de regreso, Gustavo Rojas Pinilla lideró el golpe de Estado. El podio no se mueve, Steven está invencible. El derecho a asociación sindical y la huelga es un derecho que se tiene que prohibir en Colombia. ¿Verdadero o falso? Falta 1, 5. Eso. Falso. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes normas internacionales es más importante para el derecho laboral colectivo? ¿Cuál será? Convenio 102 y el PIDES, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Constitución Política de 1991 y Código Sustantivo del Trabajo, o los convenios 87 y 98 de la OIT. ¿Cuál regulará? Muy bien, convenios 87 y 98. Nos modificaron el podio, pero de todas formas, los puntos positivos siguen para los mismos primeros 3. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Será cierto? ¿Será chisme? ¿Qué será? ¿Qué será? Cinco. Muy bien. No, pues ahí sí imposible que todos fallaran, ¿cierto? Y casi se nos queda Steven por fuera, ¿no? Por poco, profe, por poco. Listo. Entonces, ¿qué tal estuvo? Ahí como que 8 días después de la explicación, de la exposición, como que le cuesta a uno volver a recordar así como detalles, pero bien, bien, los vi muy bien, chicos. Sí, exacto.
Listo. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en los sindicatos. ¿Listo? Ya vamos a entrar en materia, ya de aquí en adelante vamos a tratar temas y abordar temas propios del sindicalismo. Sí, en esta oportunidad entonces vamos a hablar del sindicato como organización de primer grado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sindicatos, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿Qué es lo primero que se les llega a la cabeza, chicos, cuando ustedes escuchan la palabra sindicato? Una asociación obrera. ¿Una qué, perdón? Asociación obrera o grupo obrero. Grupo obrero. Laura Alexandra nos dicen grupos. Ellos son grupos. ¿Sí? Carlos Augusto ya no lo especifica más a grupos obreros. ¿Listo? ¿Qué más hacemos relación con sindicatos? Veamos. Es que, ay, perdón, que estas personas no se reúnen porque sí, trabajadores, sino con un fin, y ese fin es, digamos, puede ser en la mejora de sus derechos, entre estos también, pues, el salario y así, o las condiciones laborales, como veíamos en la historia. Ok, sí, perfecto. En Colombia, el sindicato está definido por la ley 83 de 1931. Imagínense eso. O sea, la única ley en Colombia que se dedica a definir los sindicatos es la ley 83 de 1931. O sea, inclusive antes del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos decía esa ley? Nos decía que el sindicato era aquella asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, sí, que de alguna forma se conectaran entre sí, constituida exclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión sin repartición de beneficios. ¿Sí? ¿Qué opinan de esa definición que nos trae la ley 83? De entrada les digo, muchachos, esta ley está derogada hace muchos años, ¿sí? Se derogó esta ley. Pero entonces, ¿qué opinan con la definición que nos traía el legislador de 1931? ¿Será que la podemos aplicar hoy en día? Es que es parecida, ¿no? Es parecida, sino que ahorita como o sea, digamos que modificaron fue como a gremiales, ¿sí? Algo así para que no se crearan tantos sindicatos y como que no colapsara ese tema. Ese fue como el orden que le hicieron al ¿Será tema de que los sí es por sindicatos. ese lado? Recuerden que ya vimos disposiciones propias de la Constitución política. ¿Qué pasará con ese concepto que nos trae el legislador del 31? Bueno, acá hay una particularidad, ¿no? Acá nos dice que las agremiaciones tienen que ser directamente relacionadas con su profesión, ¿sí? Nos dice que tienen que estar dirigidas específicamente a algo, ¿sí? Como por ejemplo, si son carpinteros, entonces solo pueden estar agremiados carpinteros, ¿sí? Si pertenecen, digamos, a una empresa, entonces no se podrían agremiar porque hay muchas personas que pertenecen a diferentes ámbitos o a diferentes profesiones. ¿Sí? Entonces, digamos que las agremiaciones directamente sobre una empresa grande que tiene muchísima o que tiene una diversidad de profesiones u oficios no aplicaría directamente sobre esta empresa. Entonces, digamos que es como... Y de hecho, si nos detenemos ahí, están completamente excluidos los sindicatos de empresa por el concepto que tú dices, Carlos. Muy bien. Andrés. También puede ser por el lado de los beneficios, que dice sin repartición de beneficios, cuando actualmente pues algunos beneficios. Yo, ahí sí, me atrevería a afirmar que eso sigue vigente actualmente. Como les decía, esta ley fue derogada, no se aplica, pero es la única ley que
se dedica a definir los sindicatos. ¿Qué ha hecho la jurisprudencia en ayuda también de la doctrina frente a los sindicatos? Dice, o más bien define a los sindicatos como toda organización con carácter permanente, ojo, primera diferencia, de trabajadores y empleadores, ¿sí? Recuerden, y por acá lo decía Laura en el chat, recuerden que la Constitución de 1991 garantiza el derecho de asociación sindical respecto de trabajadores y empleadores. O sea, no solamente es un derecho para los obreros, ¿sí? Para el proletariado como lo era antes, sino que también está garantizado el derecho de asociación sindical para incluso empleadores, desde la Constitución Política de 1991, ¿sí? Entonces aquí, primera gran diferencia. Si nosotros nos vamos a lo que nos decía la ley 83, entonces acá solamente vemos que sindicato era aquella asociación constituida únicamente por trabajadores. ¿Listo? De trabajadores, entonces nos dice carácter permanente de trabajadores o patronos que se unen con el propósito de estudiar y proteger los intereses que les son comunes, ¿sí? Intereses comunes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a profesión, en cuanto a condiciones de vida. O sea, ya no está únicamente ligado a la actividad profesional, a las funciones laborales, sino incluso a las condiciones de vida propio de los afiliados, ¿sí? Aquí va más allá, nos enfocamos no solamente en la mejora de condiciones de trabajo, de funciones, de aspectos laborales, sino vamos más allá para procurar mejorar condiciones de vida de nuestros afiliados. ¿Qué sucede con las organizaciones sindicales? No deben estar inmiscuidas, sigue todavía ese tema, con fines lucrativos, con fines políticos, con fines religiosos. Su fin primordial va a ser buscar el equilibrio social y económico. ¿Equilibrio entre qué? Ojo, entre el capital y la fuerza de trabajo, ¿sí? Buscar el equilibrio entre el que tiene capital, el capitalista, el dueño de empresa, el empleador y los trabajadores, sus condiciones de vida, sus condiciones laborales. ¿Listo? Entonces vamos a ver una gran diferencia. Claro, nuestro legislador del 31 hasta ahora estaba empezando a reconocer derechos sindicales y recuerden que en el 28, ¿sí? En 1928 ocurre la masacre de las bananeras porque el gobierno dice, no queremos huelguistas, no queremos esos izquierdosos, no, esos revoltosos que están ahí en toda la plaza, dispérsenlos. No me interesa cómo los va a dispersar, pero dispérsenlos. Entonces, claro, en el 31 empiezan a reconocer los primeros derechos sindicales. Actualmente, jurisprudencia y doctrina han mantenido esta definición. Toda organización con carácter permanente de trabajadores o empleadores que se unen con el propósito de estudiar y proteger intereses comunes a su profesión u oficio, ¿sí? Y adicional a ello, el mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Listo? No tienen ánimo de lucro, son organizaciones que no deben procurar lucrarse para sus directivos, por ejemplo, ¿sí? Tampoco pueden inmiscuirse en política ni en religión, ¿vale? ¿Cómo se clasifican los sindicatos? Entonces, vamos a encontrar en primera medida una clasificación doctrinaria a lo largo de la historia. O sea, vamos a encontrar incluso a lo largo de la historia cómo hay sindicatos según esta clasificación. Esta clasificación es solamente para tenerla en cuenta, para estudiarla, pero nos vamos a enfocar más en la clasificación legal. Pero entonces, ¿cómo doctrinariamente e históricamente se han clasificado los sindicatos? Se han clasificado de forma legal o de hecho, según si fueron creados cumpliendo con los requisitos
y conforme a las normas de derecho positivo, ¿sí? Conforme a las normas que nos imponen y el lleno de esos requisitos que nos imponen esas normas para crear los sindicatos. Si es de hecho, si es un sindicato de hecho, es porque, contrario al legal, este sindicato no cumplió con los requisitos, bien de fondo, bien de forma. ¿Listo? Sindicato obligatorio o sindicato voluntario, entonces hace referencia cuando para ejercer un oficio o una profesión debe estar inscrito o debe estar afiliado a un sindicato. El voluntario es cuando el sindicato no tiene esa cláusula de afiliación, ¿sí? No tiene esa obligación de afiliarse para desempeñar esa profesión u oficio. Es sindicato mixto, ojo, aquí hablo de la clasificación doctrinaria porque en la clasificación legal hay un sindicato mixto, pero va a hacer referencia a otra cosa distinta. Entonces, el sindicato mixto, según la clasificación doctrinaria, va a hacer referencia a aquellos sindicatos formados por trabajadores y empleadores en un solo sindicato. ¿Listo? Actualmente no es viable esa clase de sindicatos mixtos por lo siguiente, porque empleadores y trabajadores buscan intereses diferentes entre sí, ¿sí? Obviamente el empleador busca mayor ganancia o beneficio económico y los trabajadores van a buscar mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. ¿Listo? Sindicato homogéneo es cuando están separados, como actualmente lo tenemos en Colombia, cuando están separados empleadores y trabajadores. Empleadores bien pueden formar sus sindicatos, pero de forma independiente y aislada a los sindicatos de trabajadores. Sindicatos de forma plural es cuando se reconoce el derecho a formar diversos sindicatos de un mismo tipo, en una misma región, en una misma empresa. En Colombia se permite el sindicalismo de forma plural. Sindicalismo único es que está limitado a la posibilidad de inscribir un solo sindicato. ¿Listo? La representación sindical va a recaer solamente en un sindicato. Sindicato abierto y cerrado. El abierto es porque no hay obstáculo para la afiliación, no hay requisitos imposibles de cumplir, o bueno, no tanto imposibles, sino que no hay ningún tipo de requisitos. Por el contrario, el sindicato cerrado es cuando se condiciona o limita el ingreso de los trabajadores. Entonces ya el trabajador para afiliarse debe cumplir ciertos requisitos. Un ejemplo, estar vinculado a través de contrato de trabajo directo a la empresa, se me ocurre, o haber llevado en la empresa más de 3 años laborando o vinculado por contrato de trabajo. Entonces ahí ya empezamos a hablar que el sindicato, de acuerdo a esos requisitos, es cerrado. Sindicato local es porque el sindicato, su margen de funciones está limitado regional o nacionalmente, ¿sí? Según obviamente la actuación o las funciones frente al territorio. Sindicato agrícola hace referencia a aquellos que tienen funciones por fuera de los centros urbanos funcionan dentro de los centros urbanos o industriales, ¿sí? Sindicato blanco es aquellos que están clandestinamente dirigidos por patronos. Entonces, cuando nosotros lleguemos a analizar algún tipo de historia y nos haga referencia a un sindicato blanco, es porque clandestinamente fue organizado y dirigido por patronos. Sindicato amarillo es aquellos sindicatos que luchan contra las clases sociales, ¿sí? Y buscan también o ejercen medidas directas para derrotar esas clases sociales. Algunos sindicatos de tipo amarillo los estuvimos viendo en la historia. Yo sé que, profe, pero ¿en cuál? Yo no me acuerdo. Sí, algunos movimientos obreros son clasificados amarillos por estar dirigidos a estas dos. Sindicatos revolucionarios son aquellos que no están organizados, ¿sí? Que no están muy organizados y que se van fijo en contra del capital, en contra de la fábrica, de las máquinas.
Sindicatos horizontales, ¿sí? Van a tener en cuenta actividades de los trabajadores, ¿sí? Pero no nos interesan las empresas. Entonces, cuando hablamos de sindicatos horizontales, vamos a hacer referencia a la profesión del afiliado, ¿sí? La profesión o el oficio. Cuando hablamos de sindicatos verticales, aquí lo que vamos a tener en cuenta es la naturaleza de la empresa y no el oficio de los trabajadores afiliados. Esa clasificación es doctrinaria o es para conocimiento, pero nosotros nos vamos a regir por nuestra clasificación legislativa, es decir, vamos a tener muy en cuenta es qué nos dice la ley frente a la clasificación de los sindicatos. En Colombia, cuando nosotros hablamos de sindicatos del sector privado, vamos a hacer referencia a lo que nos establece o nos estipula el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo fue modificado o más bien tuvo una modificación en la ley 50 de 1990 y desde ese año nos rigen los cuatro primeros clases de sindicatos. ¿Listo? Porfa, alguien que me regale la lectura del 356. Los sindicatos de trabajadores se clasifican así. A. De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. B. De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. C. Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. D. De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no hayan trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia. Entonces, el ideal es que todos los sindicatos sean de empresa, ¿sí? De hecho, el sindicato de empresa también se denomina sindicato base. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estos sindicatos? Lo que nos decía Carlos hace un momento, ¿sí? Profe, lo que importa es la empresa a la cual yo me encuentro vinculado. No me importa si soy secretaria, no me importa si soy el portero, no me importa si soy el soldador, ¿sí? Si soy el carpintero, y todos tengamos profesiones distintas, lo que nos hace en común, o más bien lo que nosotros tenemos en común para formar un sindicato es que nuestra empresa, ¿sí? ¿Por qué es el sindicato ideal? Porque a través de ese sindicato se logra el derecho, o más bien la materialización del derecho de negociación colectiva, eso lo vamos a ver más adelante, pero el ideal es este, el de empresa o base. Sin embargo, no implica que los otros se le resten importancia. Aquí también pueden haber sindicatos de industria. ¿Qué tienen en común los sindicatos de industria? De acuerdo con la lectura y con la diapositiva. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué piensan ustedes que pueden tener en común? Que son de empresa. ¿Sí? O sea, que son de, digamos, de individuos que prestan servicios de varias empresas. Pero entonces ya es como el enfoque de la empresa. ¿El enfoque de qué? ¿De la empresa en qué? En la industria, en las industrias. El sindicato, o sea, aquí ya lo que nosotros vamos a tener en común no es nuestra profesión, ¿sí? No es nuestro oficio, sino la actividad industrial de nuestra empresa, ¿sí? De allí que hayan sindicatos mineros, ¿sí? De varias empresas mineras, pero que tienen su función conexa con la minería, ¿sí? Pero quien tiene en común va a ser nuestras empresas, a las cuales nosotros nos encontramos afiliados. Independientemente de que estemos contratados en el Cerrejón, ¿sí? O en una empresa minera de venta quemada, lo que nos une es la actividad comercial o industrial de nuestro empleado.
Sindicatos gremiales. ¿Cuáles son los sindicatos gremiales? ¿Cuáles serán? En la misma profesión, pongo el ejemplo de los docentes. Exactamente, ese es el ejemplo más, ahí sí, más válido para un sindicato gremial. Lo que comparten, ahí sí es la profesión o el oficio, ¿sí? A lo que nosotros nos dedicamos. Sindicato gremial, los de docentes, ¿sí? Sindicato gremial, el sindicato de la rama judicial, cuyos funcionarios son los prestan el servicio judicial, ¿cierto? Sindicatos de oficios varios, los que no tienen en común su empresa, los que su empresa no tiene la misma actividad industrial, ¿sí? Los que no comparten profesión o oficio. O sea, cuando nosotros hablamos de sindicatos de oficios varios, es que puede pertenecer a ese sindicato cualquier persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el sindicato de oficios varios? Es que en el sector, ¿sí? En la zona donde vamos a crear nuestro sindicato, no hay el número suficiente de igual gremio o de igual industria, ¿sí? O en la empresa, las empresas son tan pequeñas que no se pueden crear sindicatos de empresa porque no llegamos al número mínimo. Ya vamos a ver cuál será el número mínimo. Pero entonces, como no llegamos a eso, ¿sí? Nosotros estamos maniatados para crear sindicatos. La norma que le dice, no señor, acá estamos garantizando el derecho de asociación sindical y como no pueden crear sindicatos de empresas o sindicatos industriales o sindicatos gremiales porque en la zona no hay el número suficiente, entonces pueden crear un sindicato y se va a clasificar sindicato de oficios varios. La posibilidad de crear sindicatos de oficios varios y mantenerlo es que esa circunstancia o esa condición de imposibilidad para crear un sindicato persista, ¿sí? Si ya en la zona ya podemos crear, porque las empresas empezaron a contratar más personal, por ejemplo, crecieron y empezaron a contratar más personal, o porque resulta que ya en la industria no es el único, sino hay muchas empresas dedicadas a la misma actividad comercial. Sí, ejemplo Rappi, hace unos años solamente era ella y ahora ya hay muchas, está Globo, está Rappi, está Uber, ¿sí? Bueno, Didi, creo que hay una que se llama Didi. Entonces, como ya hay varias empresas destinadas a la misma actividad comercial o industrial, ya podemos crear un sindicato incluso de industria. Entonces, solo es válido el sindicato de oficios varios mientras subsista la imposibilidad de crear sindicatos de empresas, sindicatos de industria o sindicatos gremiales. ¿Listo? En Colombia actualmente no hay sindicatos de oficios varios, entonces también para que lo tengamos presentes. Aparte de esos 4 que están consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, hay otros 2, inclusive tal vez 3, adicionales, y son aquellos sindicatos del sector público, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sindicato del sector público, hacemos referencia a que los afiliados a estos sindicatos, su empleador es el Estado, ¿sí? De allí que haya como los trabajadores del Estado, ¿sí? Se dividen, es decir, los trabajadores del Estado cuyo empleador es el Estado, forman un grupo grande que se denomina servidores públicos. Todos son servidores públicos, pero de los servidores públicos se derivan los empleados públicos y los trabajadores oficiales, ¿sí? De entrada, les hago la siguiente diferencia, y es que cuando hablamos de empleados públicos son aquellos vinculados a la administración pública a través de un acto reglamentario, es decir, a través de un acto administrativo, ¿sí? Y su función es propia de la rama pública, o sea, ellos cumplen función pública. A diferencia de los trabajadores oficiales están vinculados al Estado a través de contrato de trabajo y su función está más encaminada a preservar las instalaciones,
al mantenimiento de las instalaciones de los edificios, ¿sí? Ellos no ejercen funciones públicas, sino que por el contrario están más orientados al mantenimiento de los espacios públicos, ¿sí? De los bienes de uso público o de los bienes propios del Estado. Entonces, ellos pueden formar sindicatos, bien que sean únicamente cuyos afiliados sean empleados públicos o bien sindicatos cuyos afiliados sean de exclusividad de trabajadores oficiales. Pero adicional a ello, ellos se pueden unir y crear un sindicato mixto. Cuando nosotros hablamos en Colombia de sindicatos mixtos es porque pertenecen al sindicato empleados públicos y trabajadores oficiales, ¿sí? No porque sea empleador o trabajador, no. Nosotros ya relacionamos que aquí no se pueden crear sindicatos de empleadores y sindicatos de trabajadores en un mismo sindicato porque buscan intereses diferentes, o sea, sus intereses no son comunes y van a ir, o sea, se van a desorganizar porque van a perseguir un fin distinto. En cambio, cuando acá se habla de sindicatos mixtos, hacemos referencia a que ese sindicato están afiliados empleados públicos y trabajadores oficiales. Trabajadores del Estado, cuyo empleador es el Estado. Entonces, ¿cuáles serán los requisitos para crear sindicatos? Nosotros vamos a hablar de dos clases de requisitos, ¿sí? Por un lado vamos a encontrar los requisitos de fondo, ¿sí? Y por el otro vamos a encontrar los requisitos de forma. ¿Cuál será la diferencia de los requisitos de fondo y requisitos de forma? ¿Cuál piensan ustedes que será la diferencia? De forma es como ya se me fue la palabra. Como ese acto importante que se tiene que hacer y el fondo ya es como los requisitos que tienen que tener como las personas, digamos la edad, la cantidad. En cambio, la forma es ya cuando se eleva eh, solemnidad, algo así como parecido a lo que tiene que tener, una especie de solemnidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de fondo, Andrés nos lo dijo muy bien, ¿sí? Vamos a hacer referencia a cuántos debemos estar, a qué calidades debemos tener, cuáles van a ser las finalidades de nuestro sindicato. Es decir, vamos a hablar de lo sustancial, ¿sí? Del sindicato. Cómo constituimos y qué características debe tener el grupo, si vamos a hacer un sindicato gremial o profesional de empresa o base o de industria, ¿sí? ¿Qué calidades deben tener las personas? ¿Cuál va a ser qué vamos a perseguir nosotros con nuestro sindicato o qué vamos a lograr? En cambio, cuando hablamos de requisitos de forma, es cómo lo hacemos, qué tenemos que hacer para crear nuestro sindicato, cuáles son los pasos a seguir. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia entre requisitos de fondo y de forma, cuando nosotros vamos a hablar de requisitos de fondo, vamos a hacer referencia a dos tipos, o más bien a dos tipos de requisitos. Primero, en cuanto a las personas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que las personas que se van a afiliar a nuestros sindicatos, ¿sí? ¿Qué calidad deben tener? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad, es si vamos a formar un sindicato de trabajadores que deben ser nuestros afiliados. ¿Qué deberán ser nuestros afiliados en el sindicato de trabajadores? Pues empleados. Pues trabajadores, ¿cierto? O sea, ay, profe, pues a ver, si es de sindicato de trabajadores, no serán los jefes. No, entonces la calidad es de acuerdo al sindicato que nosotros estamos creando, pues nuestros afiliados tendrán que ser o bien trabajadores o bien empleadores. Pero vamos a tener también en cuenta qué clase de sindicatos estamos creando. Ah, profe, es que estamos creando un sindicato de empresa. Ah, adivinen qué deben ser los trabajadores. Perdón, los afiliados. En ese sindicato de empresa que estamos creando. ¿Qué deben ser?
Los trabajadores de una misma empresa. Profe, pues si es de la empresa, qué sé yo, Carbones de Samacá, pues deben ser los trabajadores de Carbones de Samacá. Ay, profe, pero su merced sí pone unas preguntas muy difíciles, ¿cierto? Ahí sí, como Kiko. La siguiente más difícil. Bueno, lo mismo sucede si es de sindicato de empleadores. Entonces, vamos acá, en cuanto a la calidad de las personas, vamos a tener en cuenta qué clase de sindicato estamos creando y cómo se clasifica en estos sindicatos que ya vimos. Entonces, si son trabajadores o empleadores y si lo que deben compartir es su empleador o si deben compartir su profesión o si lo que deben compartir es la actividad comercial o industrial de la empresa. ¿Cuál es el número mínimo de afiliados? Artículo 359. Por favor, alguien que me regale la lectura del 359. Si quieres, lo leo, profe. Gracias. Número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados y todo sindicato patronal no menor a 5 patronos independientes entre sí. Entonces, frente al número de afiliados, el 359 nos dice, vamos a tener en cuenta qué clase de sindicato es. Si es trabajadores, el número mínimo, ojo con esto, número mínimo para constituir y subsistir. Es decir, no solamente vamos a tener en cuenta el número mínimo al momento de crear el sindicato, sino que para sobrevivir con ese sindicato deben permanecer al menos el número mínimo. ¿Cuál es el número mínimo para trabajadores? 25. ¿Y para empleadores? 5. Claro, ¿cierto? Muy bien, muy claro. Vamos cumpliendo con los requisitos. ¿Cuál es la actividad de los afiliados que deben cumplir? O de los que vamos a hacer parte del sindicato. ¿Qué actividades debemos ejercer? Trabajar. Pues depende del sindicato que se va a formar. Exactamente, María José. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Profe, depende. Porque si vamos a crear un sindicato de empresa, pues la actividad debe ser trabajador para esa empresa. Si vamos a crear un sindicato gremial, pues la actividad que se debe ejercer por parte de los afiliados es, si es docente, pues esté vinculado con una institución y ejerce esa profesión de docente. Que si es un sindicato de abogado, pues como mínimo debe ser abogado, ¿sí? Esa es la actividad que debe ejercer, pero la vamos a tener en cuenta dependiendo de la clase de sindicato que estamos formando. Muy bien, respuesta correcta, depende. Capacidad de los afiliados. ¿Qué nos dice el artículo 383 frente a la capacidad de los afiliados a un sindicato? $383, pero ojo, no, mejor dicho, no me griten que me van a dejar solo. La edad mínima, profe. ¿Y cuál es la edad mínima? Mayores de 14 años. ¿Qué nos dice el código? Recuerden que esta norma es un poquito viejita con relación pues, a todo lo que ha sucedido, ¿cierto? ¿Qué nos dice el código? Para tener capacidad, ¿sí? Para nosotros podernos afiliar a un sindicato, mínimo tenemos que tener 14 años. Ojo con esta norma. ¿Por qué? Porque es que los 14 años, después de los 14 años, yo adquiría capacidad para ser trabajador, ¿sí? Pero recuerden que esa norma se modificó con la ley 1098 del 2006. ¿Cuál será la 1098 del 2006? ¿Alguien recuerda cuál es la 1098 del 2006? Con el Código de Infancia y Adolescencia. Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué nos dice el Código de Infancia y Adolescencia? Vamos a tener en cuenta
¿sí? Las actividades y el rango de edad. Entonces, no es del todo cierto que la capacidad la adquiramos a los 14 años. Lo importante es que tengamos capacidad para ser trabajadores. ¿Listo? Entonces, esta norma sigue vigente. El tema es que debemos ceñirnos a lo que nos dice Código de Infancia y Adolescencia. Por lo menos, recuerden que vamos a tener unas reglas para trabajadores menores de edad mayores de 15 años. Los menores de 15 años, entonces ya tienen el ejercicio del trabajo bastante limitado y bastante restringido. Entonces también tengámoslo en cuenta. Aquí vamos a tener en cuenta es que la persona o el menor de edad sea trabajador y cumpla con los requisitos y las calidades que ya hemos visto. Segundo requisito de fondo es la finalidad de nuestro sindicato. ¿Qué finalidad debe perseguir el sindicato? Tener un beneficio para todos, lograr un beneficio para todos. Buscar conseguir los intereses comunes, sí, porque para eso nos unimos, para eso nos organizamos. Buscar los intereses comunes, pero sobre todo buscar la reivindicación del capital respecto al trabajo. Es decir, mejoras en las condiciones laborales, mejoras en las condiciones sociales y condiciones de vida. Ese va a ser nuestra finalidad principal, reivindicar las condiciones propias del capital, ¿sí? Con respecto a las condiciones sociales, laborales, y se me olvidó la otra palabra que les iba a decir. Bueno, si nos alejamos de esa finalidad, el sindicato pierde el requisito de fondo, el segundo requisito de fondo, ¿sí? Entonces, siempre nosotros en nuestro sindicato vamos a tener un norte y el norte va a ser la reivindicación de esas condiciones. ¿Listo? De los afiliados. Entonces, frente a los requisitos de forma, como les decía, para los requisitos de forma, el Código Sustantivo del Trabajo nos va a indicar cómo nosotros creamos nuestro sindicato. Entonces, según eso, vamos a tener requisitos de forma, estos 4. Primero vamos a crear vamos a organizarnos en una reunión inicial, ¿sí? Vamos a hacer una fundación de nuestro sindicato y para ello vamos a organizarnos en una reunión inicial. Vamos a crear nuestros estatutos, vamos a notificar, cómo notificamos, ¿sí? Y finalmente creamos nuestro sindicato con la inscripción del registro sindical. Entonces, frente a la fundación o reunión inicial, vamos a determinar qué es el primer paso y uno de los más importantes. En la práctica, el sindicato se crea con fundación y reunión. En la misma reunión inicial creamos estatutos y ya empezamos todo el trámite con la notificación y la inscripción. En la práctica, no solamente en esa reunión inicial salimos con estos requisitos, sino adicional a ello, muy de forma general, salimos con pliego de peticiones para generar una mayor estabilidad en virtud de la creación del nuevo sindicato. Casi que todos los sindicatos lo hacen así, ¿sí? De forma práctica. Profe, ¿qué es pliego de peticiones? Más adelante lo veremos. ¿Listo? Entonces, sí. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Entonces, esa reunión inicial que vamos a hacer, los mínimo 25 nos vamos a reunir, es nuestro primer pasito que vamos a hacer con nuestro sindicato. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en esta acta? Nosotros nos vamos a organizar y en esta primera reunión, nosotros nos vamos a organizar y como primer paso, nosotros vamos a elevar un acta. Esa acta se va a denominar acta de fundación. ¿Qué debe contener? Todos los que hicimos parte
de la reunión. ¿Qué mínimo debemos ser cuántos? Si es sindicato de trabajadores, mínimo debemos ser 25, o si es sindicato de empleadores, mínimo debemos ser 5, de acuerdo a la clase de sindicato que estamos creando. Pero en el acta entonces debemos constar de todos los que hicimos presente para cumplir con el requisito de fondo en cuanto al número mínimo de personas. ¿Listo? Vamos a identificarnos, vamos a consignar nuestro domicilio. Ojo, allí deben expresar cuál es la actividad o a qué se dedican todos los que hicieron parte de esa primera reunión, ¿sí? Cómo estamos vinculados y a qué empresa estamos vinculados, ¿sí? Y allí, en esta reunión, también debemos designar un nombre a nuestra organización sindical. Y por otro lado, también debemos fijar el objetivo de esa organización sindical. ¿Listo? Adicional a ello, entonces, tenemos todos los que hicimos parte de la reunión para cumplir el requisito de fondo, que mínimo debe ser 25 trabajadores, o si se trata de un sindicato de empleadores, mínimo 5. Vamos a consignar todos nuestros datos, identificación, domicilio. Vamos a determinar qué actividad nosotros ejercemos y por qué es que tenemos intereses comunes. No es que tenemos la misma empresa, nuestro empleador es el mismo. No es que nuestra empresa se dedica a actividades industriales y comerciales similares, ¿sí? No es que efectivamente somos los 30 soldadores de esta zona. Entonces vamos a crear un sindicato de soldadores, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Por otro lado, entonces vamos a estar designándole nombre, ¿sí? Aquí es donde nace nuestro sindicato, por lo tanto debe tener un nombre. Y también vamos a fijar el objetivo. ¿Para qué es que lo creamos? ¿Cuál va a ser la finalidad de la organización sindical? Adicional a ello, en el acta de fundación vamos a consignar cuál va a ser la junta directiva provisional, es decir, quiénes nos van a dirigir, quién va a ser el presidente, quién va a ser el suplente, quién va a ser el revisor fiscal. Sí, nos vamos a organizar y vamos a nombrar una junta directiva provisional, ¿sí? Provisional, mientras creamos nuestros estatutos, ¿sí? Y le damos mayor prevalencia a esta organización sindical que estamos creando. ¿Listo? En los estatutos va a quedar consignada la junta ya permanente, la junta directiva permanente, porque necesitamos de elecciones, necesitamos de votaciones, que se postulen y nos pongamos de acuerdo en quién va a ser esa junta. Pero entonces, como les decía, por lo general de aquí salimos con todo ya designado y ya cuadrado para empezar a ejercer nuestro derecho de asociación sindical. Entonces, segundo paso, crear los estatutos, ¿sí? En los estatutos, ¿sí? Si ya salimos con el acta de fundación, ya, con los nombres, con todos los requisitos que quedaron consignados, ¿sí? Nombres de quienes estuvieron presentes, actividad y cuál es lo común que nosotros tenemos entre sí, nombre y objeto de la asociación y junta directiva provisional. Con esos 4 aspectos en nuestra acta ya podemos hablar de que creamos nuestro sindicato. O también podemos pasar en esa misma reunión, pasar a los siguientes pasos. Todo depende de cómo se prefiera en el sindicato. Pero entonces, en cuanto a estatutos, lo podemos hacer o podemos dejar fijados nuestros estatutos bien en la reunión de fundación o inicial, ¿sí? O en las sucesivas, ¿sí? Después de levantada el acta, entonces ya posteriormente vamos a nuestros estatutos. Ojo, la reunión inicial, ¿sí? O la reunión de fundación puede hacerse en varias sesiones, ¿sí? Es una única reunión, pero se puede suspender y retomar en otras fechas, ¿sí? Pueden llevarse a cabo en varias sesiones y no por ello significa que solamente la reunión inicial fue la primera. Lo importante es que salgan de la reunión de fundación con el acta firmado y suscrito y con todos los requisitos que acabamos de
de socializar. Entonces, en los estatutos bien puede estar incluidos en la reunión inicial o reuniones posteriores después de que se haya levantado el acta de fundación, pero lo importante es que los afiliados, ¿sí? Los miembros del sindicato se discuta y se aprueben unos estatutos que van a regir para la asociación. ¿Qué debemos consignar en nuestros estatutos? Entonces, primero, ¿cómo llamamos al sindicato? ¿Cuál es el nombre del sindicato y dónde va a funcionar? Sí, por lo tanto, vamos a establecer nombre y domicilio de nuestro sindicato. Segundo, en el estatuto debe quedar consignado de forma clara y expresa el objeto. ¿Para qué estamos creando a nuestro sindicato? Tercer aspecto, van a ser las condiciones de admisión. ¿Qué va a requerir los trabajadores que se afilien posteriormente a la fundación? ¿Qué van a requerir para que se admitan en nuestro sindicato? Obligaciones y derechos de los asociados. ¿A qué se comprometen nuestros asociados y qué derechos tienen al hacer parte de esta organización sindical? Quinto, vamos entonces ya a definir cuáles van a ser los miembros de la Junta Directiva Central, ¿sí? Por cuántas personas va a estar conformada la Junta Directiva Central, cómo se va a llamar, cuál va a ser el periodo de esa Junta Directiva, ¿sí? Cuáles van a ser funciones. Profe, ¿cómo así? ¿La Junta Directiva tiene nombre? Sí, sobre todo si hay un sindicato central o el sindicato padre, por así decirlo, y vamos a hacer secciones. Si hay seccionales o secciones, a las secciones se les va a tener también denominaciones. ¿Listo? ¿Cómo se integran? ¿Cómo hacemos para elegir las juntas directivas? ¿Cuál va a ser el reglamento de las funciones de esos directivos? Faltas, sanciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser el procedimiento para revocar o remover a un miembro de la junta directiva que nosotros como que lo vemos como medio torcido? Entonces, no, eso no nos sirve allá en la junta directiva. Todo lo relacionado con los miembros de las juntas directivas, bien sea centrales o seccionales. ¿Listo? Es este aspecto que deben tener los estatutos. Entonces es si el sindicato vamos a crear comisiones reglamentarias y accidentales, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a organizar? ¿Qué funciones van a tener esas comisiones reglamentarias? ¿Y en qué casos, ¿sí? O en qué situaciones especiales vamos a crear comisiones accidentales? Vamos a hablar de las cuotas ordinarias, ¿sí? Allí en los estatutos deben tener todo reglamentado frente a las cuotas sindicales ordinarias, cada cuánto se cancelan, cuál va a ser la periodicidad del pago de esas cuotas sindicales, en qué monto, cuál va a ser la cantidad de esas cuotas sindicales. Octavo, vamos a fijar la posibilidad de cobrar unas cuotas extraordinarias, ¿sí? Unas cuotas sindicales extraordinarias. ¿En qué casos? ¿Cuál va a ser el procedimiento para decretarlas, para cobrarlas? ¿Cómo las vamos a cobrar? ¿Si por aportes voluntarios o en fin? Noveno, como nuestros estatutos van a tener también las reglas, ¿sí? De los estatutos, entonces vamos a tener en cuenta ya establecimos las obligaciones. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles van a ser las sanciones frente al incumplimiento de esas obligaciones, los procedimientos para imponer sanciones, si la sanción va a consistir en la expulsión de la organización sindical, cuáles son los motivos para la expulsión, qué procedimiento vamos a realizar, sí, todo específico en cuanto al régimen disciplinario para imponer sanciones. Vamos también a consignar en nuestros estatutos cada cuánto vamos a crear asambleas generales, ¿sí? O asambleas de delegatarios, para qué fines, con qué propósitos, qué vamos a discutir en las asambleas, cada cuánto, ¿sí? Cuál
cuál va a ser el quórum de nuestra organización sindical, cómo vamos a votar, cómo vamos a elegir, cómo vamos a decidir sobre nuestra organización sindical. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta en los estatutos o vamos a consignar cada cuánto se van a realizar estas asambleas. Asambleas generales de afiliados y asambleas delegatarias. ¿Cómo se van a administrar los bienes comunes, ¿sí? Y fondos sindicales? Entonces vamos a consignar todas las reglas sobre la administración de esos bienes, expedición y cómo vamos a ejecutar los presupuestos que tenemos en nuestro sindicato, cuáles van a ser los balances, quién los va a llevar, quién los va a ejecutar. Por último, vamos a definir normas en caso de liquidación de nuestro sindicato, ¿sí? Llegamos al número mínimo de afiliados y siguieron, hubo más desafiliaciones, por lo tanto, no alcanzamos ni siquiera a llegar al número mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darle muerte a nuestro sindicato? O queremos organizarnos de mejor forma, vamos a fusionar dos sindicatos y a crear uno nuevo. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Normas para la liquidación del sindicato. Notificación, entonces ya creamos nuestro sindicato, vamos a notificar, ¿sí? Para que sea válida nuestro sindicato que estamos creando. Una vez pues ya tenemos el acta de fundación, ya tenemos los estatutos, entonces vamos a notificar. ¿Cómo notificamos? Entonces se va a notificar por escrito al empleador y al inspector del trabajo, ¿sí? Es decir, cogemos nuestras actas de fundación y acta de fundación y estatutos y nos dirigimos para la oficina del trabajo y radicamos en la oficina del trabajo al inspector del trabajo nuestra creación, nuestras actas de fundaciones y nuestros estatutos. Entonces, lo llevamos para allá y le pasamos también una copia por escrito a nuestro empleado o nuestros varios empleadores para que tengan conocimiento de que hemos creado un sindicato. En aquellos lugares donde funciona el sindicato, es decir, donde va a tener su sede central el sindicato y no haya inspector del trabajo, entonces, ay, Dios mío, no podemos cumplir con ese otro requisito. Pues la respuesta es no. Sí se puede porque ya no se va a radicar ante el inspector del trabajo, sino ante el alcalde del municipio donde va a regir y donde acabamos de crear nuestro sindicato. Sí, se notifica de forma escrita al alcalde y también en un ejemplar igualmente por escrito, va a dirigirse al empleado. ¿Listo? Punto final. Aquí hasta el acto de notificación, ¿sí? Hasta el acto de notificación, nosotros vamos a decir, ahí nace a la vida, ¿sí? Ahí nace a la vida el sindicato, ¿sí? Nació. Le dimos vida a nuestro sindicato hasta la notificación. Para que el sindicato tenga capacidad para actuar, ¿sí? Es decir, con la notificación le damos personería jurídica, pero para que tenga capacidad debemos cumplir con el paso siguiente y es la inscripción en el registro sindical. El Ministerio del Trabajo, de forma centralizada, tiene todos los archivos y todo el registro sindical, es quien lleva este registro. Por lo tanto, nosotros vamos a radicar al Ministerio del Trabajo solicitud para la inscripción. ¿Qué va a verificar el Ministerio del Trabajo? Que el sindicato tenga un nombre el cual no había existido, porque es una persona diferente e independiente de las demás, ¿sí? Entonces, que tenga un nombre único, que la finalidad sea la propia de una organización sindical, sí, que haya cumplido con los requisitos de forma y de fondo respecto a su creación, que esté creada para lo que de verdad debe ser creado un sindicato. ¿Listo?
El Ministerio del Trabajo tiene 15 días para evaluar la solicitud de la inscripción en el registro sindical y si se aprueba todo esto, pues saldrá el registro, la aprobación en el registro sindical y nuestro sindicato ya no queda solo con personería jurídica, sino con capacidad para actuar. Por otro lado, entonces, si no cumple con alguno de esos requisitos, pues el Ministerio del Trabajo devuelve la solicitud de inscripción en el registro sindical al sindicato para que corrija. ¿Listo? Y una vez corrija, ahí sí vamos a tener, va a haber el aval del registro sindical. El registro sindical es como la cédula de ciudadanía para cualquier persona, ¿sí? La que le da facultad para actuar de forma plena y ejercer sus derechos, ¿vale? Y incluso poderse obligar. ¿Claros hasta aquí, muchachos? Profe, si el Ministerio del Trabajo, bueno, no ve que no cumple con los requisitos, se le devuelve para que los corrijan. ¿Cuánto tiempo tienen para corregir eso? Si mal no recuerdo, otros 15 días. Ok, profe. Gracias. Pero te lo confirmo en la próxima clase, o sea, mañana. Dale. Vale. ¿Otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta aquí por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana para continuar y empezamos la clase con la socialización de la sentencia. ¿Listo? Entonces, por favor, léanla muy bien, hagan el análisis. Ustedes ya tienen experiencia con el análisis de las sentencias, entonces el día de mañana iniciaremos con eso. Iniciaremos con el análisis de la sentencia y continuaríamos con este tema del sindicato. ¿Listo? Ok, profe. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con el profe. mayor de los gustos y gracias a ustedes. Entonces nos vemos mañana. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.